Bien, vamos a este tema que es bien relevante, que estamos también siguiendo. Trabajadores portuarios continúan en paro y amenazan con boicotear la icónica celebración de Año Nuevo en Valparaíso. El alcalde de la ciudad, Jorge Sharp, ha solicitado la intervención del presidente Piñera para que pueda solucionar el conflicto, el que vamos a analizar también junto a Ronald Baun, él es presidente de la Asociación de Exportadores de Fruta. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días, Carla. Muchas gracias por la invitación. A ver, de lo último que estamos pendientes es de lo que yo ya decía, esta posibilidad de que se intente la no realización de la fiesta de fin de año, del Año Nuevo en el mar. Pero la verdad es que ustedes, como exportadores de fruta, vienen sintiendo el efecto de este paro en todo el mes que ya lleva. ¿Cuál es el balance? ¿Cuánto ha dañado la exportación de fruta el paro de los portuarios eventuales en Valparaíso? Específicamente respecto de la exportación de frutas, la verdad es que no ha habido mayores inconvenientes en lo que es lo físico, pero evidentemente siempre esto trae consecuencias desde el punto de vista de la imagen del sector, la imagen del país, la imagen del empresario. La importancia que nosotros le damos a ese hecho es bastante menor, lamentablemente. ¿Por qué razón? Porque aunque no haya habido físicamente hasta ahora al menos, porque todo ha podido salir por San Antonio, lo que se suponía salía por Valparaíso, crea un problema de imagen. ¿En qué sentido? Primero, hay una incertidumbre en relación a si esta huelga, como ha sucedido en otras ocasiones, realmente afecte las exportaciones por parte de nuestros clientes. Y eso significa inmediatamente que piensen en terceros. Si no me va a llegar, yo al menos, como no sé si me va a llegar o no, voy a tratar de buscar un reemplazo. ¿Ya? Y eso significa que puede entrar fruta de otro país, de Perú, competidores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el efecto que hay hoy es un efecto adicional respecto ya a lo que ha pasado anteriormente, en que sí han habido efectos absolutamente contundentes en el sentido de no haber cumplido con contratos, y eso ya no es solamente imagen, ya es una falencia real que afecta demasiado. Ahora, hasta ahora los contratos que estaban ya suscritos, los compromisos que tenían exportadores de fruta, ¿se han podido cumplir? Me dice usted porque se ha sacado la fruta por San Antonio, pero ¿es algo que se ha cumplido a tiempo? ¿Dónde podría estar la afectación de la imagen? Porque si a quien lo tiene que recibir le llega todo bien, a lo mejor no está tan pendiente del paro. La incertidumbre siempre es un tema. Y se crea incertidumbre, evidentemente, porque la gente no sabe si a lo mejor esta huelga continúa. Evidentemente Valparaíso también, San Antonio podría y otros puertos tener problemas, y por lo tanto cuando hay un sesgo en ese sentido, hay incertidumbre, se crea inmediatamente un problema de imagen. Para quienes tienen que cumplir con estos compromisos, ¿ha sido un costo adicional el tener que generar la operación en vez de en Valparaíso, en San Antonio? ¿Qué significa para la industria el tener que moverse de puerto, el no contar con las condiciones iniciales, que era Valparaíso? Es un problema logístico fundamentalmente. Tuvimos algunos problemas porque algunos contenedores se quedaron en Valparaíso, pero afortunadamente se pudieron sacar. Yo diría que no ha habido mayores inconvenientes desde el punto de vista del flujo. ¿Ya? Obviamente que San Antonio hoy está atochado, tiene una carga muy elevada, más allá de lo que es tal vez conveniente. Hay barcos a la gira. Afortunadamente, bueno, siempre los perecibles tienen una cierta prioridad. No hemos tenido problemas de demoras, ¿ya? Lo más importante es el inicio de la temporada de nuestras cerezas, que fundamentalmente van al mercado chino, ya sea por avión o por barco, y en ese sentido no hemos tenido problemas. Pero esto no es un problema de ahora, este es un problema que nos preocupa desde el punto de vista que hemos tenido cada ciertos tiempos, cada ciertos años hemos tenido este inconveniente que ha sido tremendamente serio en otras ocasiones. En otras ocasiones han habido ya efectos de pérdidas millonarias, de millones de dólares por no cumplir con los compromisos correspondientes, y también del punto de vista que hemos sido reemplazados por otros países que han tenido evidentemente la posibilidad de hacerlo en vez de nosotros. Por lo tanto, lo que a nosotros nos preocupa es que este hecho se vuelva a recurrir de una manera tan compleja como eventualmente podría ser respecto a los años anteriores. ¿En qué sentido nos preocupa? Que ya hace 5 años atrás se firmó un convenio por parte de la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile, la Federación de Productores, la CPC y otras entidades con el Ministerio del Trabajo y otros ministerios más, obras públicas, con el objeto de crear una ley larga de puertos. Se creó un fondo de modernización portuaria
que no ha tenido efecto alguno desde el punto de vista de soluciones reales. El único efecto que ha tenido que el sector productor, exportador e importador del país ha debido cancelar 50 millones de dólares con objeto de que se hiciese efectiva esa promesa de la autoridad de crear una ley larga que se llama, con un sentido de futuro, con soluciones reales y evidentemente para evitar este tipo de asuntos. ¿Por qué es necesaria esa ley? ¿Qué pasa hoy día en los puertos que hace necesario que esa legislación exista? Aquí los trabajadores han acusado mucha precariedad en sus trabajos. Ya hemos tenido antes, y usted lo señalaba, paros de estas características. ¿Cómo se zanja pensando también en la importancia que tienen los puertos para un país exportador como el nuestro? Estamos hablando de la fruta, pero la verdad es que la cantidad de productos que se exportan es gigantesca y obviamente es un sector muy estratégico para Chile. Nuevamente tenemos el tema de la incertidumbre, o sea, yo no creo que exista precariedad, lo que existe incertidumbre porque hay distintas formas de manejar los puertos, ¿ya? Hay puertos como los de San Antonio que tienen una proporción de permanentes mayor que la de eventuales. En Valparaíso es distinto, es al revés, y por lo tanto existe una menor posibilidad o mayor incertidumbre respecto de los eventuales de lograr un trabajo. Lo que están reclamando ellos que han tenido una baja muy fuerte desde el punto de vista de lo que tenían el año pasado respecto de ahora. Si antes trabajaban una determinada cantidad de turnos durante un mes, ahora trabajan una proporción mucho más baja. Por lo tanto, evidentemente ahí hay un efecto y que hay que buscar solucionar. Nosotros, ¿qué es lo que hemos solicitado de hace más ya de 15 años? Que se conforme una comisión a nivel presidencial que realmente tenga una visión, en una visión de largo plazo, defina cómo deberían los puertos trabajar, desde el punto de vista ya sea empresarial, laboral, respecto de las comunas, de los alcaldes, etcétera, etcétera, con el objeto de tener una visión clara y cada uno saber a qué atenerse. Lamentablemente eso no ha sido posible, nos ha costado a nosotros, reitero, al sector importador y exportador una cantidad millonaria, pero también eso significa que exista un sistema de solución de controversia en esa ley larga. Entonces, si, por ejemplo, hubiese sucedido con una ley larga hoy, existiendo esa ley larga, ese sistema habría definido claramente quién tiene la razón, por qué y qué soluciones existen, y eso tendría que ser aceptado por todos. Ya. Eso lamentablemente, si bien es cierto, existe consenso de que hay que lograrlo, no se ha hecho y por lo tanto nuevamente tenemos este inconveniente que obviamente puede traer incluso consecuencias tanto como que no se celebre el Año Nuevo. Yo creo que no va a ser así. Espero que esta semana esperamos todos que se solucione el problema. Ahora, como no está esa manera de resolver el conflicto, ha habido algunos, entre ellos el alcalde Sharp, y lo decíamos al comienzo, que le pide al presidente Sebastián Piñera que intervenga directamente en este conflicto. ¿Cuál ha sido el rol del gobierno? ¿Cómo evalúa usted las gestiones? Porque él mismo dice que le consta que el gobierno ha tratado de sentar a la mesa a todos los actores, pero eso no ha sido posible hasta ahora. ¿Cuánto debe o no involucrarse el gobierno a través del presidente Piñera? Yo creo que en una situación tan crítica como esta debe involucrarse todo aquel que debe hacerlo. Y si es necesario que sea el presidente Piñera, tiene que hacerlo. Ahora, yo sé que tanto la ministra Hood, el ministro del Trabajo y otras autoridades han estado preocupadas del tema. Aquí hay también una discusión respecto de cómo ha funcionado la concesionaria y qué deberes tiene la concesionaria respecto de la solución del problema. No hay una solución y por lo tanto, evidentemente, si es así, el presidente Piñera debería involucrarse, obviamente. Ahora, ¿involucrarse de qué manera? ¿Qué puede hacer el gobierno? Porque, insisto, han estado los esfuerzos para sentarse a la mesa. Llamar a las partes a una conciliación, obviamente. ¿Y qué pasa cuando no hay esa voluntad de las partes? Porque aquí, y es lo que acusan un poco también los trabajadores que siguen en el paro, que dicen que en el caso de esta empresa, ligada a la familia Fonapen, que es el Terminal Pacífico Sur, ha habido poca voluntad respecto de otras empresas que también tuvieron este conflicto, pero que lo zanjaron, entregando un mejor bono y mejores condiciones laborales. ¿Qué pasa cuando pareciera ocurrir que no están las voluntades para llegar a un acuerdo? A ver, en la práctica parece ser así. Pero también hay que reconocer de que los concesionarios tienen ciertos derechos, ¿ya?
Yo entiendo de que la familia Fonapen ha manejado el puerto en función de cumplir con sus deberes, ¿ya? Pero evidentemente también hay que pensar que el bien común tiene otros factores a ser considerados, ¿ya? Y creo que también debería haber una suerte de mayor apertura respecto a buscar soluciones en conjunto con las autoridades que están involucradas, con el objeto de evidentemente llegar a una solución. Aquí nadie le está pidiendo de que pase por sobre de la ley o algo por el estilo. Evidentemente la familia Fonapen tiene razón en el sentido que están cumpliendo con todas las obligaciones que tienen, pero frente a una situación de tanta envergadura e importancia y prioridad en cuanto a solución, evidentemente que se deberían considerar otros elementos en esa decisión. Ronald, usted me decía que por lo menos en el sector exportador de fruta todavía no tienen consecuencias físicas, de que en el fondo las cargas no lleguen al receptor y que por lo tanto no se pueda cumplir con los contratos. ¿Cuánto más se puede seguir en esta misma situación si es que este paro se sigue extendiendo? Usted ya me hablaba de San Antonio como un puerto que está bastante atochado y que ha tenido que recibir como plan de emergencia, por decirlo así. ¿Hay algún riesgo de que si esto continúa, sí se llegue a incumplir contratos en el tema de la exportación de fruta? Por supuesto, eso evidentemente si San Antonio no logra cumplir con, o sea, de alguna manera evitar que no embarquemos, ahí hay un problema bastante serio. Ahora, yo creo que el problema también se puede de alguna manera magnificar cuando eventualmente existan otros apoyos de otros sectores, cuando una situación se lleva ya a un extremo. Y yo creo que ya si esta situación no se arregla esta semana, tendríamos problemas bastante serios desde el punto de vista de que otros sectores pudieran involucrarse también, y ahí sí se crea un problema fundamental. Evidentemente siempre hay también cierto grado de solidaridad respecto a sectores que están cercanos a los estibadores, y eso puede ser un problema bastante más serio. Usted me hablaba recién de la importancia de contar con una ley finalmente moderna, que haga frente a los desafíos que tiene un puerto como Valparaíso, pero los puertos en general en nuestro país siendo lugares y terminales tan relevantes. ¿Por qué eso no ha ocurrido? Porque usted me decía, llevo 15 años diciendo que esa ley es necesaria. ¿Qué ha faltado? ¿No hay conciencia en cada uno de los gobiernos que hemos tenido sobre la importancia estratégica de los puertos? ¿Hay intereses que no permiten aquello? ¿No hay voluntad política? ¿Por qué no tenemos una ley que haga finalmente caso a este tema y que pueda asegurar que no se repitan paros como este? La verdad que no tenemos explicación alguna respecto de ello. O sea, sí, evidentemente hay que reconocer de que el sector portuario es bastante especial desde el punto de vista de las calificaciones o las cualidades de los trabajos que se realizan, ¿ya? El sector portuario está, y los estibadores están pensando en situaciones que son distintas al común de los trabajadores, y por lo tanto enfrentar eso aparentemente crea cierta incertidumbre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pero las cosas hay que conversarlas, ¿ya? Pero si no se conversan, no se va a saber nunca cuál es el real interés, cuál es la real dimensión de las solicitudes y peticiones, o cómo se pueden solucionar algunos problemas que hoy se encuentran que son difíciles de solucionar. Y eso significa tener un diálogo, analizar las cosas, colocar las cosas sobre la mesa y en función de la buena voluntad de las partes, evidentemente lograr soluciones. Aquí han habido costos pagados por el sector exportador, esos 50 millones de dólares que han ido a solucionar algunos problemas específicos del sector. ¿Cómo cuáles? Pero ahí habían pensiones de gracias que se habían entregado también para solucionar problemas anteriores, etcétera, etcétera. Recordémonos que hubo en el anterior gobierno, dos gobiernos anteriores, una situación compleja respecto de los almuerzos, de las colaciones. Ya se tuvieron que pagar colaciones con efecto retroactivo. Ya, eso también lo tuvimos que pagar nosotros, ¿ya? Entonces, ese costo, nosotros estamos dispuestos a asumir un costo, pero con soluciones reales, no con soluciones que son reglamentos no muy concretos, no muy bien definidos. No son soluciones al final de cuentas. El sector exportador, el país en general, siempre tiene que trabajar con una visión de largo plazo.
Ya hoy tenemos una visión cortoplacista que realmente y lamentablemente eso atraviesa no solamente el sector portuario, que nos limita mucho respecto de nuestras posibilidades reales de crecer en el tiempo. Yo le preguntaba recién por la intervención o no del presidente Piñera, pensando en las declaraciones que había tenido el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. ¿Qué peso o qué rol juegan las autoridades locales en algo como esto? ¿Por qué el alcalde de Valparaíso emplaza al presidente? ¿Qué rol le cabe al propio alcalde? Bueno, yo creo que es lo mismo que podría hacer yo, emplazar al presidente para que solucione un problema. Yo creo que el alcalde tiene la buena voluntad de buscar soluciones, ha estado en contacto con los trabajadores, entiendo que también con la empresa portuaria de Valparaíso. Creo que la empresa portuaria de Valparaíso tiene mayor funcionalidad y experiencia y además responsabilidad respecto de la solución del problema, no tanto el alcalde. Eso es también parte de lo que debería buscar solucionar, aclarar y definir una ley larga de puertos. ¿Cuál es la real responsabilidad de las autoridades de una determinada provincia? ¿Cuál es la responsabilidad de la empresa portuaria? La empresa portuaria es la que evidentemente está más ligada al puerto, ¿ya? Y eso también es materia que tenemos que considerar en el futuro. Ahora, las condiciones con las que trabaja cada uno de estas personas, o cuántos turnos tienen al mes, o qué tan protegidos o no protegidos, si se les paga o no se les paga por la colación, depende de quién a la larga, quién debiese hacerse cargo. En este caso me imagino que es Terminal Pacífico Sur, que es con la empresa con la que está el conflicto. Está definido evidentemente en el contrato de concesión. ¿Ya? Aquí el Terminal Pacífico Sur alega y está en su justo derecho de decir de que ellos están cumpliendo con todas las condiciones de la concesión. ¿Ya? Ahora, por otro lado, evidentemente ante un determinado problema, uno ve que otros terminales sí han solucionado, tal vez teniendo problemas distintos, han solucionado en gran medida, al menos están trabajando sin mayor inconveniente, y por lo tanto hay que buscar mejorar o tener una voluntad distinta con el objeto de que, en definitiva, el bien común prevalezca. Bien, pues nos vamos a quedar pendientes. Usted me dice que le parece que esta semana es un plazo perentorio para que esto se resuelva. Me imagino que esta posibilidad de que quede en jaque, porque usted me habla de la imagen país, claro, lo estamos hablando en torno a las exportaciones, pero también sabemos que el Año Nuevo en el mar es una vitrina al mundo, tiene un atractivo turístico, es uno de los shows pirotécnicos más bonitos que se hacen en el mundo. Yo me imagino que ahí también se afectaría la imagen país si es que esto no se hace. Yo pienso que evidentemente que es así, pero yo creo que esto tiene que terminar antes de la Navidad. La Navidad también es un tema importante, es una fecha en que hay mayor armonía entre la gente. Tenemos que considerar que evidentemente también las familias que están afectadas deberían tener una Navidad como tal, ¿ya? Y ojalá tengamos un buen regalo de Navidad. Bien, pues muchísimas gracias, Ronald. Que le vaya muy bien. Gracias, Que Carla. tenga un buen día. Nos vemos.